¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Esta noche vamos a dar seguimiento a lo que ayer era una noticia en rompimiento, un breaking news que usted pudo presenciar, pudo seguir a través de la señal de CNN en español aquí en Conclusiones. Precisamente le estoy hablando de lo que ocurrió y ocurre, porque todavía ocurre, en el Perú, esta lucha de poderes, el Congreso, la presidenta encargada por la Asamblea, la vicepresidenta Mercedes Araoz, por el otro lado, el respaldo de las Fuerzas Armadas al presidente Martín Vizcarra. ¿Qué es lo que pasó ahí en el Congreso? Los artículos que están usando cada parte, ¿no? Cada parte para justificar sus acciones. La disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra y por el otro lado, el nombramiento de Araoz como presidenta encargada de acuerdo a la Asamblea. Vamos a hablar precisamente con alguien que seguramente tiene muchos puntos importantes que entender. Es Pedro Olaechea, es precisamente el presidente en este momento, el presidente de la Comisión Permanente, el titular de la Comisión Permanente del Congreso. Hay algo muy interesante. Olaechea fue quien juramentó a Araoz, le repito, designada presidenta en funciones por el Congreso. Esto fue ayer. Y le decía algo muy interesante que hay aquí. De acuerdo al artículo 45 del reglamento interno del Parlamento, la disolución del Congreso, la que anuncia Vizcarra, no alcanza a la Comisión Permanente. Esto es muy interesante. Y siendo Pedro Olaechea el titular de la Comisión Permanente del Congreso, bueno, van a sesionar mañana miércoles, porque pues no les llega la disolución del Congreso a lo que es la Comisión Permanente. Esta comisión está conformada por un total de 27 personas que estarán precisamente sesionando mañana, si es que pueden, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con Araoz? ¿Podría o no renunciar? Es una pregunta muy importante, muy importante. Hay algunas fuentes que dicen que sí, que podría renunciar. ¿Qué pasaría entonces? De acuerdo al orden constitucional sería Pedro Olaechea el que tendría que asumiría. Se lo voy a preguntar por qué él es mi invitado esta noche, pero vamos a iniciar, si le parece, con los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluperú Crisis. El hashtag es Concluperú Crisis. Esa es la etiqueta, por favor, sus comentarios con esta etiqueta, Concluperú Crisis, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Con incertidumbre, pocas certezas, claro, depende a quién le pregunte, ¿no? Perú vive la resaca de una intensa jornada de cambio radical en el escenario político del país. Radical y confuso por completo, caótico también. El primer día, el día después, tras la disolución del Congreso, pues transcurrió con cierta normalidad, es decir, entre el pueblo, ¿no? Si bien decenas de efectivos del Ejército y de la Policía custodiaron los alrededores del Congreso de la República y del Palacio de Gobierno, estableciendo un control de seguridad, porque recuerde, las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad están respaldando y respondiendo a Martín Vizcarra, manteniendo, dicen ellos, el orden constitucional. Bueno, el debate hoy se centró en la legalidad de las decisiones tomadas ayer. Una de ellas, la disolución del Congreso. Ese fue Martín Vizcarra, el presidente. Se presentó como más popular o la más soportada o apoyada que el resto. Al grito de sí se pudo, centenares de personas celebraron en todo el país la decisión del presidente. Los sondeos de opinión, importantes por supuesto, más en el ámbito político, reflejan un apoyo mayoritario a esa disolución del Congreso, una institución que es muy mal vista en el Perú. Muchos la ven como un obstáculo permanente, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción. Los legisladores están entre los funcionarios más despreciados, tras sucesivos escándalos, ya sabe, de corrupción, que han erosionado la confianza en los partidos políticos, pero también, hay que decirlo claramente, en las instituciones, en este caso, la Asamblea. Vizcarra cuenta además con el respaldo de las Fuerzas Armadas, como ya se lo decía. Así se lo expresaron los máximos jefes de las distintas ramas, que fueron al Palacio de Gobierno. Y ahí, junto al presidente, en una mesa, posaron para la fotografía
como muestra del apoyo y el respaldo. Cumpliendo con el proceso dictado por la ley en estos casos, Vizcarra aceptó la renuncia de Salvador del Solar y designó para el cargo de presidente del Consejo de Ministros a Vicente Ceballos, hasta ahora ministro de Justicia. Y asimismo programó elecciones parlamentarias para el 26 de enero de 2020. Pero algo faltó una declaración presidencial. Martín Vizcarra no se ha pronunciado después del mensaje a la nación de ayer. Y bueno, la oposición se ha aprovechado de ese silencio, tratando de ¿qué? De legitimar una, ¿cómo podríamos decirle? Pues sí, dualidad presidencial, ¿no? Aunque, a ver, vamos a dejarlo claro. Por un lado, Arauz es la presidenta en funciones de acuerdo al Congreso, un Congreso que el Ejecutivo, Martín Vizcarra, decide disolver. A Martín Vizcarra, ¿quién le da el apoyo? Las instituciones de seguridad del país. Al Congreso, ¿quién le está dando el apoyo? Buena pregunta, ¿no? Como que ellos mismos nada más, porque para otro lado no se oye mucho ruido a favor de ellos. Entonces, ¿qué están tratando de hacer los del Congreso? Pues darle legitimidad a esto, a este nombramiento de Arauz, una especie de dualidad presidencial en el país, después de que un grupo de parlamentarios rebeldes declarara la suspensión temporal, subraye eso, temporal, de Vizcarra como presidente, y juramentara a la vicepresidenta Mercedes Arauz como presidenta en funciones. Ella dice que lo que hizo fue un acto político y defendió la decisión del Congreso. Eso lo dijo hace instantes aquí en CNN, escúchala. No es el acto no estaba siendo cuestionado, su pedido de confianza era sobre una ley. Los actos que tiene, o sea, es como si vinieran a mi casa y me dijeran no puedes cocinar, te corto la cocinada, no puede serlo. O sea, no podría yo ir al Congreso, al Ejecutivo, al Consejo de Ministros e interrumpir el trabajo de lo que está haciendo el Consejo de Ministros, que es de absoluta potestad del Consejo de Ministros, porque eso sería ilegal siendo congresista. Entonces, tenemos que tener el balance de poderes, acuérdense, la separación de poderes y el balance de poderes. Los controles se dan por fuera, no de esa manera. Pero qué contradicción, ¿no? Si se supone, bueno, de acuerdo al Congreso, ella es la presidenta en funciones, pues claro que puede ir a interrumpir al Consejo de Ministros, si se supone que es la presidenta en funciones. Ahora, ella dice que si va e interrumpe, que sería un acto ilegal. Entonces, ¿es legal que sea ella presidenta en funciones? Digo, utilizando su razonamiento y sus palabras, ¿no? Porque un presidente en funciones puede ir e interrumpir al Consejo de Ministros. Definitivamente lo puede hacer. Por eso es el presidente o presidenta. Bueno, al mismo tiempo, la oposición liderada por el fujimorismo no asume responsabilidad por este torbellino político. La mayoría opositora acusa a Vizcarra de golpista y habla de ruptura del orden constitucional. Varios congresistas de Fuerza Popular han rechazado sumarse a la comisión permanente, que es el único órgano que debería funcionar, como ya le dije, tras la disolución del Congreso. No le alcanza. La disolución del Congreso no alcanza a la comisión permanente. Esto está establecido en el artículo 45 del reglamento interno del Parlamento. Entonces, esta comisión permanente sigue funcionando. Mañana estará en sesión. Está conformada por 27 miembros de las distintas bancadas y es presidida, le decía yo, por mi invitado de esta noche, por Pedro Olaechea. Va a sesionar mañana pese a la oposición de varios congresistas. Yo llego como un congresista de la República en ejercicio. Yo no voy a caer en el juego de que la comisión permanente se va a reunir. Eso sería avalar el golpe de Estado. Entonces es un golpe de Estado con un atentado contra todos los congresistas, inclusive para la comisión permanente. Pero no hay ninguna... Me he tenido que pelear prácticamente y he sido agredida verbalmente porque la policía no me dejaba entrar. Esa es la posición de Fuerza Popular, pero ¿qué dicen el resto de las bancadas del Congreso? Alianza para el Progreso aboga por una solución de Estado. Le está pidiendo a Vizcarra encauzar por vía legal y constitucional la gobernabilidad del país y opta por dejar a un lado la confrontación. Desde Nuevo Perú se han pronunciado a favor de la disolución del Congreso y consideran que la juramentación de Mercedes Arauz no tiene validez. El Frente Amplio presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Arauz.
La bancada entiende que el acto de juramentación constituye una usurpación de funciones y por tanto es ilegal. Por su parte, el partido aprista peruano consideró la disolución del Congreso como un golpe de Estado, una acción dictatorial que, según dicen, rompe el sistema democrático. Bueno, ahí lo ven, ¿no? Dentro del mismo Congreso hay quienes dicen que lo de Arauz no debió haber sido, ¿no? Dentro del mismo Congreso. Independientemente de las partes involucradas, la solución a este conflicto podría recaer en un órgano, uno solo, que se considera el origen de la crisis. Es la gran contradicción, que quien pudiera resolver todo esto es el que estaba señalado y por el cual se buscaba precisamente por parte de Vizcarra la cuestión de confianza, para que se modificara la forma en que se elige a los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Por encontrarse vicios, ¿no? Y otras cosas más. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues este Tribunal Constitucional que es señalado por Vizcarra como el problema y que tiene que cambiar la forma en que eligen a sus magistrados, es el que podría tomar una decisión de quién tiene la razón. Ellos podrían tener la última palabra. Entonces, imagínese usted, ya como que la balanza se carga no hacia el lado de Vizcarra, ¿no? Pero bueno, antes deberían evaluar cada detalle, cada discurso y cada acción. Vamos con Key Herrero desde el Centro Mundial de Noticias. En su reporte, nos tiene mucho más detalles de todo esto. Vamos por ahí. Key, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, a ver, nosotros que estudiamos esto, entendemos lo que está pasando en el Perú, pero es difícil para el resto de Latinoamérica entenderlo, porque la política peruana también es muy particular, ¿no? Sobre todo en el tema y en el poder que puede tener un Congreso, el tema de la cuestión de confianza, de la vacancia. Lo que queda claro es que es una pugna política, una lucha de poderes con consecuencias de carácter constitucional, ¿no? Pero a ver, si tuviéramos que ver hacia qué se enfrenta el país, dónde están, qué podemos esperar en los próximos días, ¿qué nos dirías? Yo sé que estuviste en esto todo el día. Fernando, es muy difícil, como tú lo dices, pero para entender lo que pasa en Perú, hay que primero entender el porqué de esta pugna política entre el presidente Martín Vizcarra y el Congreso de la República. Cuando Vizcarra llegó al poder, y eso tú lo recuerdas muy bien, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, Perú estaba y continúa, hay que decirlo, continúa inmerso en varios escándalos de corrupción. Vizcarra llegó entonces a la presidencia con una propuesta con varias reformas contra la corrupción. Una de esas reformas era una propuesta para adelantar las elecciones generales, que también incluye al Congreso, por supuesto. Pero más tarde propuso un proyecto de ley para modificar el proceso de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que como sabemos es uno o quizás el tribunal más importante del país. Ambos planteamientos fueron rechazados por el Congreso, que sigue controlado por los fujimoristas. Ahora, Vizcarra, entonces, en medio de todo esto, en ese momento, le dijo al presidente del Congreso, al presidente del Consejo de Ministros, a Salvador del Solar, que iniciara un proceso que en Perú se le conoce como la cuestión de confianza. La cuestión de confianza es un voto de confianza que se le da al Ejecutivo y al gabinete ministerial. Todo esto, Fernando, ocurrió el domingo. Tiene usted 10 minutos, primer ministro, y después se tiene que retirar. Por favor, sería el compromiso. Sería el compromiso. El lunes, es decir, al día siguiente, con base en el artículo 129 de la Constitución, Salvador del Solar va al Congreso a plantear formalmente esta cuestión de confianza y a Del Solar se le impide la entrada al hemiciclo. Estoy hablando físicamente. El acceso fue bloqueado por algunos congresistas. Del Solar tuvo que entrar a la fuerza a pesar de que este artículo que te menciono, el artículo 129, establece que el presidente del Consejo de Ministros puede y debe entrar al Congreso cuando se trata de exponer este tipo de asuntos. Una vez que estaba allí en el Pleno, y esas son las imágenes que estamos viendo en pantalla, un parlamentario le cede su turno de palabra y es entonces cuando solicita por segunda vez durante el mandato de Vizcarra esta cuestión de confianza. El Congreso votó en ese momento y rechazó la moción.
Pero el Congreso sí procedió con una votación un poco polémica para elegir a uno de estos magistrados del Tribunal Constitucional, que ya tenía pautada la votación el Congreso, hay que decirlo. Esto claramente está en contra de lo que propone Vizcarra, pero también en contra de una denuncia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace apenas unos días, Fernando, también se quejó sobre la falta de transparencia en este proceso de selección de los magistrados. Pero dejemos al lado esta votación por un momento, porque lo importante acá es que el Congreso se rehúsa, censura lo que conocen como la cuestión de confianza. Y el artículo 133 de la Constitución peruana dice que si esa confianza es rehusada o censurada 2 veces, entonces el presidente tiene la facultad de activar el artículo 134, que habla sobre disolver el Congreso. Eso fue, Fernando, lo que hizo Vizcarra, así lo entienden varios expertos con los que hemos conversado. Lo curioso es que segundos antes de que Vizcarra ofreciera un mensaje a la nación anunciando que iba a cerrar el Congreso, entonces el Parlamento cambia de parecer y dice, ahora sí le vamos a dar el voto de confianza. Ante los ojos de estos expertos que ya te mencionaba y ante los ojos del Ejecutivo ya era muy tarde, ya el Congreso había negado el voto, ya había bloqueado de cierta forma ese voto, por lo que se dispone el presidente a cerrar el Congreso. Pero esto no acaba acá, por supuesto. ¿Qué pasa después? El Congreso desconoce que cierran el Parlamento y decide votar para suspender temporalmente a Vizcarra de la presidencia. La Constitución le da al Parlamento 2 formas para hacerlo, el artículo 113 y el artículo 114. El 113 dice que la presidencia de la República vaca por muerte, incapacidad moral o física, renuncia, destitución, una salida del país sin permiso, etcétera, una ausencia mayor. Y el 114 habla de la suspensión del ejercicio de la presidencia por incapacidad temporal o por estar sometido a un proceso judicial. El Congreso decidió aplicar este último artículo, el 114, pero citan algo que se llama una infracción constitucional. Pero esto no tiene sentido, Fernando, porque los expertos dicen que para una infracción constitucional hay que seguirse un proceso completamente diferente. Además, el 114, dicen estos expertos, se aplica para casos que son temporales, es decir, porque el presidente se ausenta del país, porque está en un estado médico delicado, etcétera, no por lo que está sucediendo ahora mismo en el Perú. Además, Fernando, y esto es muy importante, el 114 que fue activado por el Congreso no implica, dicen estos expertos, que el presidente quede fuera del puesto y mucho menos permite que otra persona jure en su lugar, como lo hizo Mercedes Arauz. Ella ha defendido esa decisión, se ha enfocado en resaltar las supuestas fallas constitucionales de Vizcarra y caracterizó su juramentación esta tarde como un acto político. ¿Qué va a pasar ahora? No estamos seguros, pero por ahora la Organización de los Estados Americanos, la OEA, ha pedido que sea el Tribunal de Constitucionalidad de Perú que se pronuncie para mitigar en esta pugna política entre el Legislativo y el Ejecutivo, pero como tú decías al principio de este segmento, Fernando, es precisamente ese tribunal el origen de este conflicto en Perú. Pues sí, básicamente, ¿no? Básicamente digo, porque de ahí era la cuestión de confianza, para que hubiera un nuevo procedimiento para la elección de los magistrados del mismo, y es lo que desata todo esto. Gracias, Kay. Gracias por la explicación. A ver si se entendió un poco más allá en casa. Por lo pronto, me despido de ti. Buenas noches. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Era Kay Guerrero en vivo con su reporte K. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Ya regreso con este tema de Perú, el día después, ¿no? Vamos a hablar con Pedro Olaechea, es expresidente del disuelto Congreso de la Nación, pero titular de la Comisión Permanente del Congreso. Ahí está en pantalla, en un momento regresamos con él para hablar acerca de todo esto que ya le mencionábamos. La verdad, estamos cansados de este Congreso, que lo tomó como su chacra, hace lo que quiere. Ya el presidente ya cerró el Congreso. ¿Por qué no se van dignamente? ¿Por qué no se van? ¿Qué de bueno aportan al Perú? En los momentos decisivos, CNN te informa con transparencia en todo el continente y te da el poder de tomar decisiones acertadas.
Nadie cubre las elecciones de América Latina como CNN. El verdadero poder no solo lo tienen los que gobiernan, ni los que controlan con miedo. El verdadero poder lo tiene la gente bien informada. Hoy más que nunca es vital estar bien informado. Recibir noticias claras y veraces, saber lo que pasa en todo el mundo y cómo esto nos afecta. En Panorama Mundial te mostramos las noticias internacionales más importantes del día. Un amplio contenido de los grandes temas del momento. Las últimas noticias de gran impacto las tenemos aquí. Acompáñame en Panorama Mundial. Somos CNN. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos. Se toman decisiones fundamentales y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos y las estrategias de los actores políticos más influyentes. Analizamos las implicaciones de estas decisiones en tu vida. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue Directo USA de lunes a viernes en CNN. Realidades en contexto. Esclarece las noticias del momento y te explica su significado. Patricia Ramos, periodista de amplia y probada trayectoria, te conecta con los sucesos globales del día y analiza lo que está ocurriendo en todo el mundo. Infórmate con inmediatez, integridad y veracidad. Realidades en contexto, de lunes a viernes en CNN. Soy Elizabeth González desde la ciudad de Panamá. Somos CNN. Estamos de vuelta, le doy la bienvenida a Pedro Olaechea, es el presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Perú y expresidente del Congreso. Bienvenido, señor Olaechea, gracias. Gracias, buenas noches, pero aclarar, soy el presidente del Congreso de la República. Es la posición que bueno, tengo actualmente. Si no, acuerdo, usted mismo estaría configurando claro, el golpe, usted estaría configurando el golpe de Estado en el Perú. No, a mí no me meta en sus embrollos, señor Olaechea. Pero por eso, para explicarlo claramente, soy el presidente del Congreso de la República. No, pero vamos a dejar las cosas claras. Espéreme un momento, le voy a explicar el por qué estoy diciendo eso. Estoy diciendo eso porque el que tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas del país en este momento es Vizcarra. Y para poder hablar de un presidente en funciones se debería estar en control precisamente de esas Fuerzas Armadas. Por eso, en términos prácticos y objetivos desde el punto de vista periodístico de un servidor, el presidente Vizcarra lo sigue siendo así. Y la decisión de disolver al Congreso con una vicepresidenta nombrada por ustedes que no tiene control de Fuerzas Armadas no aplica. Ese es un razonamiento práctico, lógico y basado en hechos que determinan la estructura de un gobierno. Así que no tenía por qué haberle dado toda explicación. Yo pensé que usted la sabía, pero eso es lo que determina la estructura de un gobierno. Y hoy, su nombrada como presidenta en funciones no tiene el control de esa estructura de gobierno. Ella misma ha dicho que no puede interferir con el Consejo de Ministros. Un presidente lo puede hacer, un presidente en funciones lo puede hacer. ¿O estoy equivocado? No le discuto en absoluto eso. Lo que le digo es que soy el presidente del Congreso. Eso es todo. Bueno, yo lo dejaría como presidente o titular de la Comisión Permanente del Congreso, que es así que va, de hecho, a sesionar el día de mañana. Dígame, señor Olaechea, usted se reunió hoy precisamente en casa de Mercedes Arauz. ¿De qué hablaron? ¿De qué hablaron hoy?
Hay temas administrativos que tiene que ver el Congreso. Hoy día el tema estaba bastante confuso y hay 3.000 colaboradores y sus familias que tienen que tener soluciones prácticas a sus vidas. Ellos están en una posición de que no se les había dejado entrar hoy día al Congreso. Entonces, como titular y presidente del Congreso, yo soy quien, al final del día, soy el responsable de la administración de todas estas personas y teníamos que tomar decisiones para que ellos pudieran ingresar a contabilidad, logística y todas las otras áreas en que el Congreso de la República va a funcionar, estemos o no estemos. Entonces, 3.000 colaboradores que estuvieran en un estado de incertidumbre alrededor del Congreso no ayudaba ni a las familias ni a la seguridad. Entonces, habían decisiones de orden doméstico que tenía que consultarle a ella, y eso fue la razón de la reunión. Señor Olaechea, dígame algo, ¿no hay posibilidades de que renuncie Arauz y que también eso lo hayan platicado? Bueno, es una decisión que ella tiene que tomar. Básicamente el problema surgió cuando ha habido la suspensión por 1 año del presidente Martín Vizcarra, y obviamente ella tenía que asumir como le corresponde como vicepresidenta. Lo que usted dice desde el punto de vista práctico es la realidad. Si las Fuerzas Armadas respaldan y la policía al presidente Martín Vizcarra, nada que hacer. Entonces, el tema es de facto. O sea, lo que tenemos hoy día es una crisis política entre el Congreso y el Ejecutivo. Eso es lo que estamos enfrentando hoy día. Y sin embargo, no me respondió. ¿Existe la posibilidad de que Mercedes Arauz renuncie o no? Depende de ella. Es una decisión personal que ella tiene que tomar. No la puedo tomar yo. ¿Lo hablaron? ¿Lo hablaron como una posibilidad? No lo hablamos. Teníamos que tomar otras decisiones que son de índole... Sí. No, ni siquiera lo mencionamos. Yo he sido, para recordarle a usted, también nombrado, yo fui elegido en el partido de PPK como el ministro Vizcarra, y yo he sido ministro de Estado para PPK, justo al tiempo que el señor Martín Vizcarra dejaba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. O sea, los conozco a los dos. Entonces hemos conversado de temas que hoy día eran más de carácter práctico. No hemos conversado de temas políticos, sino básicamente comentar ciertas cosas que son de dominio general. Pero no hemos tenido una conversación a profundidad de lo que ella pueda decidir. Déjeme entonces plantear este escenario hipotético en el caso de que Arauz renunciara. De acuerdo al orden constitucional, le tocaría a usted asumir. ¿Lo haría? ¿Qué haría en este escenario? ¿Asumiría nada más? En este momento lo que tenemos, creo yo, es una crisis política para tratar de buscar una solución. La OEA hoy día hace un planteo muy interesante que nosotros vamos a aceptarlo y vamos a tomarlo, que acá tenemos que trabajar una solución en el Tribunal Constitucional. Tenemos que buscar una acción competencial y ponernos de acuerdo en resolver la crisis. Esta crisis no ayuda a nadie, ni a la gente que está tomando hoy día el manejo del control por parte del Ejecutivo, ni ayuda la legislación y la división entre poderes. Entonces yo creo que acá hay una idea muy importante. Perdón, señor Olaechea, perdóneme, disculpe que lo interrumpa, pero fíjese usted, ahí como que tenía el presentimiento yo. Mercedes Arauz acaba de tuitear que ha decidido renunciar irrevocablemente al cargo de vicepresidenta constitucional de la República. Las razones las está explicando en la carta adjunta. Espera que su renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo en el país. ¿Esta renuncia le indica a usted algo? Que ha renunciado, efectivamente que ha renunciado, pero el Congreso de la República tiene hoy día congresistas que han sido jurados para 5 años de manera irrevocable. Entonces hay una serie de contradicciones que hoy día se están dando y se están tomando atribuciones y causas que no están siendo justificadas. Entonces lo que estamos generando hoy día es básicamente una posibilidad de que el país entre en un esquema de ruptura constitucional que todos queremos evitar. Muy interesante, dice, respecto a la suspensión. O sea, que hay una crisis, definitivamente la hay entre el Congreso. Déjeme nada más, le leo un poco más de esta carta porque no sé si la tenga. Dice, respecto a la suspensión en el cargo del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo como presidente constitucional de la República, dispuesta por la resolución legislativa número
etcétera, de fecha 30 de septiembre de 2019, así como la encargatura de las mismas funciones a la suscrita, cumplo con declinar del encargo conferido al renunciar al cargo de vicepresidenta constitucional de la República. Ante la invocación, que ya lo mencionaba usted, de la OEA para que sea el Tribunal Constitucional el que dirima la constitucionalidad de la medida adoptada por el señor Martín Vizcarra de disolver el Congreso de la República, considero que no hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso de la República. Aquí yo entiendo entonces que también está declinando a ese nombramiento que han hecho ustedes como presidenta en funciones. Lo deja claro, dice, considero que no hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso de la República. Le tocaría a usted, dígame ahora, señor Olaechea, en este momento, ¿asume usted o no? No, en este momento, como usted bien ha explicado, hay una situación de facto. Las Fuerzas Armadas han tomado una decisión. Yo no puedo actuar más de lo que puedo actuar, sino básicamente con este librito que se llama la Constitución. Esta es la forma que nosotros en el Congreso vamos a actuar. Nosotros creemos que la Constitución nos respalda en nuestra posición. Entonces es eso el trabajo que vamos a hacer. Entonces hoy día, de facto, como usted bien dice, hay una situación. Es iluso pensar que quien no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas puede gobernar. Pero lo que nosotros pretendemos como Congreso de la República es regresar al equilibrio de poderes que nunca debió romper. Esa es básicamente. Si usted me dice que yo puedo asumir hoy día, es iluso. No puedo. Entonces lo que tenemos que buscar es regresar a un balance político. Pero me dice... Para que, oiga, sí. déjeme marcar una pausa porque, señor Olaechea, no entiendo, hay muchas contradicciones. Ustedes ayer tuvieron la decisión o tuvieron las bases para decidir, de acuerdo a su perspectiva, nombrar a Mercedes Arauz como presidenta en funciones. Ella hoy está renunciando. En este momento, en esta carta, está dejando saber que no puede cumplir porque no están las condiciones dadas. Y le dice al Congreso, no voy a cumplir con su asignación. Perfecto. Pero si ustedes lo plantearon como presidenta en funciones... Es lo que vamos a seguir dentro de la misma línea que usted me plantea. Pero sigamos en la línea que usted nos dice. Dijeron que habían suspendido... Pero es que ustedes dijeron que habían suspendido a Vizcarra. Es decir, para ustedes, Vizcarra no era presidente, la presidenta era Arauz. Déjeme contestarle. Se fue, por eso. Pero déjeme plantearlo para que entienda la audiencia en Latinoamérica. Para que entiendan en Latinoamérica. El Congreso dijo, no sigue más Vizcarra. Suspendido. Nuestra presidenta ahora es Arauz. Es lo que dice el Congreso. Entonces, la presidenta ahora, Arauz, dice, no, yo no puedo ejercer ese cargo ahorita porque las condiciones no están dadas. Entonces, tomando en cuenta solo el planteamiento del Congreso, no hay presidente. Le correspondería a usted. Y usted me dice que no asume. Pero usted está Entonces, ¿dónde está la solidez de su planteamiento? No, usted está continuando en un sofisma. Cuando usted ve que al Congreso, debido a la posición de fuerza del Ejecutivo, solo deja que el Congreso se reúna en uno de sus órganos, que es la Comisión Permanente. Hay la Junta de Portavoces, hay la mesa directiva, hay el Consejo Directivo y hay el Pleno del Congreso. Al haberse cerrado el Pleno del Congreso y no dejar ingresar a los congresistas, salvo al órgano de la permanente, que son 23 congresistas, no hay los votos suficientes para poder accionar de cualquier forma distinta a la que nosotros podemos trabajar, salvo buscar resolver el problema político. O sea, si usted va, ¿por qué yo no podría asumir? Vamos a la cuestión práctica. Ya no existe el órgano del Pleno del Congreso. O sea, no hay forma de tomar una decisión colegiada de acuerdo a lo que marca la Constitución. Entonces, vale decir, como Congreso de la República, estamos en este momento disminuidos a un solo órgano por la fuerza. Entonces, vamos a decir nosotros que se ha fracasado en el modelo político, no lo vamos a aceptar y vamos a buscar lo que hoy día plantea la OEA. La OEA plantea que tanto el Congreso como el Ejecutivo nos pongamos ante un tercero que es el Tribunal Constitucional y que sea quien dirija lo que se denomina una contienda competencial, una contienda de competencias entre poderes. Es así. Entonces, las opciones que tenemos para tomar decisiones... Ajá. Gracias. ¿Entiende? O sea, es una cuestión de hecho. Es una cuestión de hecho lo que usted me dijo al inicio, que las Fuerzas Armadas han apoyado al Ejecutivo y por la fuerza pueden imponerse sobre
el legislativo. Pero el legislativo, si es que el presidente Vizcarra decide cerrarlo, ha consumado el golpe de Estado, cosa que no lo está haciendo todavía. O sea, ha dejado un órgano para que el Congreso siga. ¿Perdón? Señor Olachea, perdón que lo interrumpa. Tengo que ir a una pausa, Regreso, seguimos charlando acerca de esto, ya con este nuevo escenario. Gracias. Recuerdo a nuestra audiencia en el Perú y, por supuesto, en Latinoamérica, Mercedes Araoz, quien había sido nombrada como presidenta en funciones por el Congreso, que había sido disuelto por el presidente Vizcarra. Mercedes Araoz ha renunciado a cumplir esa designación como presidenta en funciones que le diera ayer el Congreso de la República del Perú. Esa es la situación, esa es la noticia en rompimiento. Mercedes Araoz declina el ejercer el encargo como presidenta en funciones que le asigna la Asamblea en el Perú. Ya regreso. Sigue a CNN en una investigación especial. When we say that we're in need of more people to work, we talk about immigrants. Not a lot of people want to hear that. Indocumentados en Estados Unidos, trabajadores ocultos. El domingo en CNN. Debate presidencial demócrata de CNN y The New York Times. En vivo desde el disputado estado de Ohio. Los principales aspirantes demócratas a la Casa Blanca toman el escenario. El 15 de octubre, solo en CNN. En el próximo Café CNN. Perú en la mira de América Latina. Un país, dos presidentes pendientes del desarrollo de los acontecimientos. Mañana en Café CNN. Antes de que sepas lo que pasa en el mundo, en salas de redacción como esta, se decide qué reportar y cómo hacerlo. Un factor que influye en la forma en que cubrimos y percibimos las noticias. Por eso, con el apoyo de periodistas destacados, Fuentes Confiables examina el efecto de los propios medios en lo que vemos y escuchamos, para que conozcas la historia completa. Fuentes Confiables, el domingo en CNN. Que el entrevistado empiece a contar cosas que él no pensaba contar. Eso es un arte muy complejo, no se consigue siempre, pero lo intentaremos. El diálogo con Longobardi, el domingo en CNN. Una revolución transforma el mundo de los negocios con el impulso de la tecnología. En Portafolio Global hablamos de los modelos de negocios que surgen y de cómo aprovechan las empresas esta realidad. Conoce las historias del día y descubre las opciones, soluciones y herramientas a los desafíos de nuestros tiempos. La innovación es la estrategia que impulsa a las empresas, abre oportunidades y rediseña nuestra manera de vivir. Portafolio Global, de lunes a viernes en CNN. @soy F del Rincón, esa es la cuenta en Twitter. Gracias por sus comentarios. De regreso. En este vaso con capacidad para 500 mililitros hay 250 mililitros de agua. Algunos dirán que el vaso está medio vacío. Otros dirán que está medio lleno. Lo cierto, lo indudable, es que este vaso está por la mitad. Porque los hechos son hechos. No importa de qué lado los veas o los escuches. CNN Radio Argentina. Siempre del lado de la información. Cada minuto surge un acontecimiento alrededor de nosotros que impacta la perspectiva del mundo.
Te mostramos las noticias que cambian constantemente nuestro presente y alteran el futuro. Entrevistando a los protagonistas del momento. Desplazándonos por los lugares de los hechos. Analizamos cómo las noticias impactan a México y a los países de esta región. Una perspectiva completa del mundo de las noticias. Perspectivas desde México, de lunes a viernes, en CNN. América Latina evoluciona, pero persisten grandes desafíos. La corrupción. El abuso de poder. ¡No quiero ver a mi Bolivia libre! Señal de rechazo a este acto de juramentación que consideran ilegal. Para Estados Unidos, ¿qué representa Juan Guaidó? ¿Cuántas veces has hablado con Trump y de qué han hablado? ¿Qué supone que pasó en el mundo para que estemos todo el tiempo esperando un conflicto más grande? Y CNN está ahí para llegar al fondo de los hechos. Esta es la marcha convocada por varios colectivos civiles contra la corrupción. Para que los poderosos asuman su responsabilidad. En este país hay un baño de sangre. ¿Qué responde usted a quienes dicen que su gobierno es responsable? Aquí han inventado cantidad de muertos. Descríbame cuál es la situación de Assange. La democracia y la libertad. Today, we live in an unpredictable environment, and news races around the world at breakneck speed. Well, he's here. I'm here. You're talking about President Trump? Yes. My show brings you the latest news and top news makers. What would you like the American people to know? And we also dive below the headlines to explore vital issues impacting our lives. You say this is surveillance. That's pretty controversial. Well, it's the truth. Amanpour, el domingo, en CNN. Este es Nuestro Mundo. Personajes fascinantes. Me dedico a escalar montañas. Y creaciones asombrosas e inesperadas. Espectacular. Aquí, los límites son desafíos. Desde hace 4 años me he quedado ciego. Acompáñeme y descubra historias tan reales como extraordinarias. Nuestro Mundo, el domingo, en CNN. Estamos de vuelta con Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de Perú. Ya no sigo con lo del expresidente del Congreso porque el planteamiento del señor Olaechea es que sigue siendo el presidente del Congreso. Tengo una duda y creo que esta es la duda de muchas personas. Gracias. Para que me responda. Solo le voy a preguntar. ¿Por qué si al final de cuentas iban a aprobar la cuestión de confianza de Vizcarra sobre el proceso de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional, no hicieron esta votación antes de elegir nuevos magistrados? Mire este librito. A sabiendas. Miren este librito. Si va a hablar usted solo, déjeme contestarle. En este libro, el que fija... Yo le acabo de hacer una pregunta, no estoy hablando solo, le acabo de hacer una pregunta. Respóndame la pregunta. Me parece no estoy que hablando está hablando solo. No, le pregunté. Me parece. ¿Por qué si iban a votar la cuestión de confianza, a final de cuentas, por qué no lo hicieron antes? Esa fue mi pregunta, respóndame usted. Porque yo soy el que fijo la agenda. Ese es el tema. Y la primera parte de la agenda era un procedimiento para elegir un candidato que comenzó hace 9 meses. Entonces, es un procedimiento propio del Congreso. Entonces, lo primero que puse en la agenda fue el procedimiento. ¿No? Ese, señor Olaechea, no es mi pariente, ¿no? Porque, a ver, vamos a aclarar. Ese señor fue propuesto por una bancada distinta a la mía hace 7 meses, cuando yo ni siquiera era miembro de la mesa directiva y no estaba en la bancada de Fuerza Popular, sino era un independiente. Había salido de la bancada de PPK y estaba solo. Ahí fue cuando el señor Víctor Andrés Veladún de Acción Popular propuso a este pariente mío. Y además, en la elección no voté por él, me abstuve. ¿Cuál es el problema? O sea que el hecho de que haya sido primero el proceso de elección de magistrados antes que la cuestión de confianza y el que haya sido su primo electo como magistrado, ¿fue pura casualidad todo eso? Señor, esa fue la forma en que fueron presentados los candidatos. Este candidato fue presentado hace 6 meses. Si usted quiere decir como que es una maquinación mía, ¿cuál es el problema de poner al día un tribunal que está vencido 9 meses en que el presidente del tribunal me dice, oiga usted, señor, como presidente del Congreso, ponga al día el Tribunal Constitucional, que ya había sido votado la forma, la fórmula y los plazos en el
con la presidencia anterior en el Congreso, que era afín al presidente Vizcarra. ¿Por qué no se concluyó el proceso? ¿Por qué tiene que dejar un proceso vencido 9 meses? Lo que sí hemos encontrado es que una de las magistradas actuales tiene una posición política abierta y tiene una posición crítica abierta y tiene un adelanto de opinión, cosas que obviamente han escandalizado y que justificaban un recambio, porque ya hay 9 meses vencidos en el tema. Que el candidato haya sido ese primero, salió en la lista. ¿Qué voy a hacer? Porque no fue planteado por mi persona. Ok, o sea que básicamente entonces el orden del día fue porque usted lo decidió y punto. Sí, esa es mi prerrogativa. Yo quería primero poner los 8 candidatos que teníamos y pasarlos a votación. Entonces se hicieron los procedimientos y se generó todo el debate y los problemas. Entonces yo decidí finalmente dejar al primer ministro, invitarlo yo personalmente a que él pudiera expresarse. Sí. O sea, el asunto de la cuestión de confianza era a las 4 de la tarde y estaba programada a esa hora, que fue otorgada con 87 votos. Vale decir, con 2/3 del Congreso le aceptaron la cuestión de confianza. 4 minutos después, lamentablemente, el presidente disolvió el Congreso. Déjeme marcar una pausa. Regreso en un momento, señor Olechea. Es por un tema de publicidad, nada más. Ya vengo con usted para los últimos minutos de entrevista. Llame a su agente de viajes o visite beachesresorts.es. 10 aspirantes, una noche, un escenario. Biden, Warren, Sanders, Harris, Buttigieg, Booker, Klobuchar, O'Rourke, Castro, Steyer. Foro presidencial de CNN. Igualdad en Estados Unidos. El jueves 10 de octubre, solo en CNN. Enamórate del mundo. Descubre un destino fascinante. Este sábado te espera una nueva aventura. Descubre Georgia, un país caucásico lleno de historia. Sobrevuela su rústico terreno para disfrutar de vistas espectaculares. Prueba los sabores de su cocina de fusión y cata su tradición más antigua, el vino. Destinos, el sábado, en CNN. Nuestra obligación como periodistas es decir las cosas como son y no necesariamente como quieren que las contemos. Queremos tener grandes mentes hablando sobre los temas más importantes que afectan a nuestros países y a nosotros como personas. Tengo la responsabilidad de decir la verdad, de ser veraz, no de ser neutral. Son cosas muy diferentes. Oppenheimer presenta el domingo en CNN. Soy Kay Guerrero en Atlanta. Somos CNN. Señor Olechea, me tengo que despedir. Le pregunto si pudiera regresar el tiempo y evitarle toda esta inestabilidad a su país. ¿Hubiera puesto primero
la cuestión de confianza antes que la elección de los magistrados? No veo por qué. Habíamos quedado en ese tema. No creíamos que iba a ser tan delicado el nombrar un magistrado, 2 o 3. No sabía que el problema era cambiar el Tribunal Constitucional. Era un proyecto largamente vencido y te habíamos dividido justamente un tiempo en la mañana largo para el debate y para ver el tema. O sea que en la tarde ya con más sosiego ver la cuestión de confianza, que fue aprobada con 86 votos. O sea, yo no veía ningún problema al respecto. Bueno, el resultado fue ajeno. Me quedan 2 minutos para... Pero... Me quedan 2 minutos para escucharle. ¿Cuál puede ser la solución que plantea usted? Tengo 2 minutos, dígame. Yo creo que acá... yo tengo que tener fe... Tengo que tener fe de que esta crisis política puede ser superada. La OEA da una gran idea y nosotros la cogemos encantados de la vida. Yo creo que es muy importante que se encuentre una solución política a una crisis política. No vamos a entrar en todas las explicaciones legales porque no hay el tiempo, pero definitivamente hay una crisis política que puede generar en el futuro problemas para todos los que han participado, sobre todo en la rama ejecutiva. Entonces yo creo que acá tenemos que buscar una solución política por el bien del país. Como usted bien dice, hay una situación de facto, todavía no se ha roto el vínculo final en que un solo poder se queda, hay un Congreso que está palpitando ahí, casi apagándose, pero eso es la rama de salvación para poder nuevamente generar un equilibrio y que las próximas elecciones decida la población qué quiere hacer y cómo quiere hacer las cosas. Entonces yo sí creo que la elección que viene para el Congreso, veremos quién tiene la mayoría, quién tiene la razón, y eso no hay problema, pero dejemos un estado de estabilidad. No dejemos una crisis que venga el día de mañana a perseguirnos a todos. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer hoy día Ojalá que no, por el yo creo que la OEA de Perú. Exacto. Sí. Yo creo que ese es el tema que me toca enfrentar hoy día. O sea, ser realista. ¿Perdón? Me tengo que despedir, señor Olaechea. Me tengo que despedir, se nos ha ido el tiempo. Le agradezco esta intensa charla que acabamos de tener, pero bueno, así son las cosas de intensas. Bastante. La estabilidad de todo un país está en riesgo, ¿no? Todo un país está en riesgo por decisiones políticas. Y las cosas suceden, no fuimos nosotros. Yo desde que he subido al Congreso he estirado la mano. Obviamente el presidente Vizcarra tenía otras ideas, sigo estirando la mano y la seguiré estirando por el bien del país. Por el bien del país, que así sea. Pedro Olaechea es el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de Perú, quien me acompañó. Le mando un saludo hasta Lima, precisamente, y hago una pausa y regreso. Sigue a CNN en una investigación especial. When we say that we're in need of more people to work, we talk about immigrants. Not a lot of people want to hear that. Indocumentados en Estados Unidos, trabajadores ocultos. El domingo en CNN. Debate presidencial demócrata de CNN y The New York Times. En vivo desde el disputado estado de Ohio. Los principales aspirantes demócratas a la Casa Blanca toman el escenario. El 15 de octubre, solo en CNN. incendiándose. No sabemos si es por casualidad o a propósito. Cuidado, para acá. Me encuentro en la localidad de Ureña, donde estamos reportando la situación. Nosotros queremos esa ayuda humanitaria en Venezuela. Soy una mujer que nunca me imaginé llegar a este extremo.
¿Cómo hacemos si no hay agua aquí en el país? Tampoco hay luz. Se ha hecho contra Venezuela un ataque cibernético. El responsable es Maduro. ¿Usted está dispuesto a sentarse con Maduro? Yo estoy dispuesto a hacer lo que tengamos que hacer para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Claro que estoy dispuesto al diálogo. I'm deeply concerned by the magnitude and gravity of the human rights impact of the current crisis. Cuando la realidad más convulsa necesita un periodismo responsable, allí está CNN. En Instagram, ahí nos vemos, F del Rincón. Esa es mi cuenta en Instagram, F del Rincón. Ya regreso. Para entender realmente la complejidad de un hecho, hay que ir al centro de la acción. Los gases lacrimógenos son sofocantes. Esas experiencias donde está la noticia son mi guía en el estudio. Aprendí que nuestro trabajo puede mover a la gente, ser el inicio de un cambio. Por eso, todos los fines de semana, frente a estas cámaras, te conecto con el resto del mundo. Mirador Mundial, los fines de semana en CNN. Una revolución transforma el mundo de los negocios con el impulso de la tecnología. En Portafolio Global hablamos de los modelos de negocios que surgen y de cómo aprovechan las empresas esta realidad. Conoce las historias del día y descubre las opciones, soluciones y herramientas a los desafíos de nuestros tiempos. La innovación es la estrategia que impulsa a las empresas, abre oportunidades y rediseña nuestra manera de vivir. Portafolio Global, de lunes a viernes en CNN. Empieza la contienda por la Casa Blanca. Reconocidos analistas y estrategas políticos junto con el equipo de CNN. Vamos a ver quién verdaderamente sale a participar en las elecciones. Examinan en detalle lo que dicen y lo que hacen los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. Eso puede hacer la diferencia. En este estudio... Porque CNN es la fuente de noticias más confiable. Voto Latino 2020. Elecciones en Estados Unidos. ¿Qué me viene a la mente cuando escucho la palabra discriminación? Un portazo en plena cara. Injusticia. Dolor, intolerancia. Cuando escucho la palabra igualdad, lo primero que me viene a la mente es una sonrisa. Es el hecho de tener los mismos derechos Y sociedades mejor construidas. El desafío diario para lograrlo. ¿Qué podemos hacer para combatir la discriminación? Educación, educación y más educación. Lo primero es educarnos, entender por qué sucede. Y reflexionar sobre lo que es y los efectos que tiene la discriminación. Cuando escucho discriminación, voy al extremo, a lo que puede causar al ser humano. Y para mí, como judío, holocausto, el horror extremo. No a la discriminación. No a la discriminación. No a la discriminación. Hay que impulsar el cambio. Y tú puedes hacer la diferencia. Porque el respeto es universal. CNN se compromete con el proyecto Ser Humano. Cada minuto surge un acontecimiento alrededor de nosotros que impacta la perspectiva del mundo. Te mostramos las noticias que cambian constantemente nuestro presente y alteran el futuro. Entrevistando a los protagonistas del momento. Desplazándonos por los lugares de los hechos. Analizamos cómo las noticias impactan a México y a los países de esta región. Una perspectiva completa del mundo de las noticias. Perspectivas desde México, de lunes a viernes en CNN. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Soy Fernando del Rincón y si me permite, lo veo mañana. Gracias. Somos CNN, el líder mundial en noticias.